de estos denominados juzgados mixtos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Ok, bueno. Entonces hablábamos que la mayoría de los ordenamientos procesales contemplan 4 criterios básicos. El primero es el territorio, el segundo es la materia, el tercero es la cuantía. Este es el criterio que fija la competencia en base al monto económico de la controversia que vayamos a ventilar, y luego entonces, acudiendo de nueva forma a la ley orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, así como a la legislación procesal civil para dicha entidad, pues vamos a encontrar que hay ciertos dispositivos que establecen que los jueces, por ejemplo, del proceso civil escrito, pues van a conocer de ciertos asuntos, por ejemplo, de los juicios que versen sobre la propiedad o demás derechos reales, sobre bienes inmuebles o sobre derechos personales, cuando el valor sea igual o mayor al que señala el artículo 691 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para que esos juicios sean apelables. Sin embargo, hay que recordar que esta cantidad se actualiza año con año, entonces el monto va cambiando en base al índice nacional de precios. Tenemos también, mencionábamos a los jueces de lo civil de cuantía menor. Estos juzgados van a conocer de los asuntos, por ejemplo, de jurisdicción concurrente. Ya habíamos señalado que no es propiamente una jurisdicción, sino es una competencia, es decir, cuando el particular tiene la potestad de decidir si quien conoce es un juzgado federal o un juzgado del fuero común, normalmente en materia civil y mercantil. Y entonces, en ese sentido, nos dice el artículo 104, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que los jueces de lo civil de cuantía menor van a conocer de los asuntos de jurisdicción concurrente, dice, cuya suerte principal sea inferior a la cantidad establecida en los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, y que esa cantidad se actualizará igual conforme al índice nacional de precios año con año. Los jueces también de lo civil de cuantía menor van a conocer del juicio de pago de daño culposo por tránsito de vehículos, aquí sin importar el monto del daño causado, es decir, aquí no nos interesa tanto la cuantía, aquí propiamente estamos hablando de una competencia en base a la especialidad del juicio. Estamos hablando de un juicio especial, es un juicio de pago de daños culposos, es decir, si a alguno de ustedes se le causa un daño derivado del tránsito de vehículos, tienen dos opciones para solicitar lo que es la reparación del daño. En primer lugar, tienen la oportunidad de acudir ante el juez cívico para que se tramite el procedimiento que establece la Ley de Cultura Cívica y su reglamento, donde se va a solicitar la intervención de un perito en materia de tránsito y evaluación de daños, que se supone que tiene que emitir su dictamen dentro del plazo de 4 horas, y una vez que llegue el dictamen, con base a ese dictamen, se invita a las partes a llegar a un acuerdo. Si el que sale responsable en ese dictamen repara el daño, se celebra un conflicto y ahí termina la litis. Sin embargo, si las partes no llegan a un acuerdo, se le impone una sanción de carácter administrativo en este caso al responsable, consistente en un arresto administrativo y una multa hasta por el equivalente del daño causado, pero también se le hace saber al afectado que puede acudir precisamente ante el juez de cuantía menor en materia civil para entablar esta acción
de juicio de daño culposo derivado del tránsito de vehículos, y donde al responsable obviamente se le condena a reparar el daño. Aquí, digamos, la ventaja de iniciarlo en vía de justicia cívica, si es que se entabla la demanda precisamente el mismo día en que se resuelve la situación jurídica del responsable, es que el juzgado los auxilia con un defensor de oficio para elaborar la demanda de reparación de daños, y el vehículo del responsable queda en garantía para el cumplimiento de la reparación del daño ya ante el juez de cuantía menor. Si no se presenta la demanda en ese momento, se dejan a salvo derechos, el responsable cumple su arresto administrativo y quedan a salvo entonces los derechos del afectado para iniciar este juicio, ¿sí? Ahora, independientemente de que se inicie el procedimiento en materia de justicia cívica, el afectado puede acudir directamente ante el juez de cuantía menor a demandar su daño. Aquí la única diferencia es que obviamente él tiene la carga de la prueba y por lo tanto tendrá que contratar un perito en materia de tránsito, es decir, no sería un perito oficial, a diferencia del procedimiento de justicia cívica. Aquí sería un perito particular, cuyo costo obviamente lo tiene que sufragar la parte actora, con independencia de que en el juicio solicite lo que es el pago de gastos y costas. Y entonces, en términos generales, la cuantía va a ser un criterio para fijar la competencia en base al monto económico del conflicto, y para ello, como comentamos, tenemos que acudir a las leyes orgánicas así como a las leyes procesales para determinar cuándo es competente o no un determinado juez para conocer de un asunto. Luego tenemos otro criterio que se llama el grado. Ya habíamos hablado, creo que, de este criterio. Este hace relación al lugar que ocupa el órgano jurisdiccional en el orden jerárquico de la administración pública, o sea que se utiliza la palabra grado como sinónimo de instancia, y entonces, en concordancia con lo anterior, hablamos de jueces de primera y de segunda instancia. El juez de primera instancia obviamente va a conocer de lo que se conoce como el juicio de origen, por eso también se le llama el juez natural, porque es el que da nacimiento a la controversia. Y la sala superior o segunda instancia va a conocer de lo que se conoce como el recurso de apelación. Ahora, tratándose de amparo, también mencionábamos que si se trata de amparo indirecto, el juicio de amparo en primera instancia se va a promover ante un juzgado de distrito o bien ante un tribunal unitario de circuito. Ahora también se les conoce como tribunales colegiados de apelación, y la segunda instancia se va a ventilar ante un tribunal colegiado de circuito, es decir, el tribunal colegiado de circuito, al ser el superior jerárquico del juzgado de distrito, conocería entonces del amparo en segunda instancia, o lo que se conoce como el recurso de revisión. Tratándose de amparo directo, este por regla general es de una instancia, es decir, uniinstancial. ¿Qué quiere decir? Que no hay una segunda instancia, salvo casos excepcionales. Entonces, de la primera o única instancia va a conocer un tribunal colegiado de circuito, y por excepción puede conocer de la segunda instancia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero el asunto tiene que ver con cuestiones de constitucionalidad, es decir, que al momento de elaborar la demanda, nosotros hablemos en nuestros conceptos de violación de cuestiones de inconstitucionalidad, ya sea porque se tiene que ser una interpretación directa de un precepto constitucional y dichas cuestiones no fueron resueltas por el tribunal colegiado, pero además la trascendencia del asunto así lo amerita, porque pudiera incluso sentar precedentes para la creación de jurisprudencia, y en esos casos excepcionales entonces
el amparo directo, que normalmente es de una instancia, se convierte en de dos instancias. La primera instancia conoce el tribunal colegiado y en segunda instancia conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, otro criterio que nos va a permitir fijar la competencia en la actualidad es el turno. Es decir, esta es otra forma de distribución de lo que es el quehacer de la labor jurisdiccional, y lo que se hace es procurar repartir los expedientes entre varios tribunales que tienen igual circunscripción territorial de competencia, pero se toma en consideración el orden de entrada de los asuntos. Por ejemplo, esto se da mucho en materia penal. Un juzgado penal va a ser competente para conocer de un asunto determinado en base al turno, es decir, al día que le corresponde laborar. Para eso, obviamente, el Consejo de la Judicatura previamente expide acuerdos generales, como lo habíamos comentado, donde se determina el rol de turno o de guardias, y previamente ya se sabe qué juzgado se encuentra de turno, y por ende él va a ser el competente para conocer del asunto. Ahora, también habríamos que remitirnos a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, concretamente en su artículo 187. Ahí se nos dice expresamente lo siguiente: dice, corresponde a la oficialía de partes común para juzgados y salas que integran el Tribunal Superior de Justicia, fracción primera, asignar la sala que corresponda para su conocimiento en términos de estricto control, el turno para la solución de recursos y de incompetencias, así como de los demás asuntos que deban conocer, el cual realizará de manera equitativa a través del programa respectivo mediante el sistema de cómputo aprobado por el Consejo de la Judicatura. Si con anterioridad una sala ha conocido de un recurso o excepción de incompetencia, será la misma que deberá conocer de los recursos subsecuentes decididos de los mismos autos. Y luego me dice la fracción tercera, dice, turnar las demandas nuevas a los diversos juzgados en la rama civil, familiar, laboral y extinción de dominio, así como los demás asuntos que deban conocer, cuya tramitación no esté reservada por esta ley a diversa área administrativa para turnarlo, la cual se realizará de manera equitativa a través del programa respectivo mediante el sistema de cómputo aprobado por el Consejo de la Judicatura Federal. Entonces aquí se nos está fijando al turno como criterio para fijar la competencia, no en base al día en que labora el juzgado, como ocurre en materia penal, y hace rato lo comentamos. Aquí es en base a la distribución de la carga de trabajo que hace el propio sistema de cómputo del Poder Judicial de la Ciudad de México, y entonces ese sistema indica, en base a esa distribución equitativa, a quién le corresponde conocer de un determinado asunto con base al turno. Ahora, en la propia Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, en su artículo 190, nos habla de la competencia en razón del turno de los juzgados en materia penal, y nos dice lo siguiente, dice, corresponde a la Dirección de Turno de Consignaciones Penales y de Justicia para Adolescentes recibir diariamente las consignaciones que remita la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para su distribución a los jueces penales, y los pliegos de actos antisociales para su distribución a los de justicia para adolescentes según su competencia, que se llevará a cabo conforme a las reglas que para el efecto expida el Consejo de la Judicatura. Ya les había comentado que el Consejo de la Judicatura previamente expide acuerdos año con año donde determina el rol de guardias o de turno de los juzgados penales, y entonces al que le corresponda laborar determinado día, y ese día haya la solicitud, por ejemplo, de una audiencia inicial, pues obviamente será competente en base al turno. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Sí vamos entendiendo? Sí, Miguel. ¿Sí? Tomás, ¿preguntas?
bueno, entonces vamos a continuar. Y finalmente llegamos a la cuestión del género. Decíamos, el género pues es un producto de la evolución del derecho y se encuentra relacionada con esta cuestión de la evolución también de los derechos humanos. Y entonces así encontramos que en la Ciudad de México existen jueces de lo familiar adscritos a los centros de justicia para mujeres, que son un espacio que donde se concentran, vamos a decir, servicios especializados, donde se atienden a mujeres y niñas, así como a niños, o más bien propiamente adolescentes, es decir, hasta los 12 años, que son víctimas de violencia familiar y de género, y lo que se busca es garantizar el acceso a una vida libre de violencia, por lo que dichos órganos jurisdiccionales pueden dictar incluso medidas de protección urgentes en materia familiar. Es decir, por ejemplo, si Miguel llega tomado a su casa y quiere tener relaciones con su mujer, ella no se deja, se resiste y le pone unas cachetadas, le causa lesiones, su esposa puede acudir ante estos órganos especializados en materia de género, y este juez que se encuentra adscrito a este centro de justicia le puede dictar como medida de protección la prohibición a Miguel de acercarse a su esposa y a sus hijos a cierta distancia, incluso de ingresar a su domicilio, dado que estas medidas de protección, como su nombre lo indica, tienen por finalidad pues el otorgarle una vida libre de violencia, en este caso a las mujeres. Hoy es un tema un poco complicado y vamos a decir de mucho impacto social, de ahí que paulatinamente en las diversas entidades federativas se han ido creando estos denominados centros de justicia para mujeres, o también en el Estado de México se les conoce como centros de justicia de género. Ahora, estos digamos son los criterios normalmente que se encuentran contemplados en la ley para fijar la competencia. Sin embargo, existen otros criterios que la doctrina llama como extraordinarios y que también nos van a servir para fijar la competencia. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, tenemos lo que se conoce como el auxilio o la competencia auxiliar. Si recuerdan, ya habíamos hablado de esta figura. Esta surgió sobre todo en materia de amparo, cuando al promover un juicio de amparo indirecto, sobre todo contra aquellos actos que están prohibidos por el artículo 22 constitucional, no existe juzgado de distrito o tribunal unitario de circuito en la demarcación donde se está ejecutando el acto reclamado, y entonces se faculta a los jueces de primera instancia para auxiliar a los juzgados de distrito en la recepción de la demanda de amparo. También se le conoce como competencia urgente porque los jueces de primera instancia lo que van a hacer es dictar las medidas urgentes. ¿Cuáles son? Recepcionar la demanda, dictar la suspensión del acto reclamado, solicitar los informes previo y justificado, y deben remitir los autos al juez que tenga tanto competencia como jurisdicción para resolver el asunto, es decir, a un juzgado de distrito. Entonces se le llama competencia auxiliar o emergente porque los tribunales del fuero común auxilian a los jueces de amparo con la recepción de la demanda de amparo. Ahora, les decía, surgió en el amparo porque se ha hecho extensiva a otras materias. Por ejemplo, en materia penal también ya se contempla esta competencia auxiliar. Si analizamos lo que refiere el artículo 23 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ahí se establece expresamente que cuando el Ministerio Público o un órgano jurisdiccional actúen en auxilio, aquí erróneamente se hace alusión al término jurisdicción, más bien en auxilio de otra circunscripción o demarcación territorial en la práctica de diligencias urgentes, debe resolver conforme a las reglas precisadas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cuándo se va a dar esta situación? Cuando se tiene que realizar una diligencia fuera
de la demarcación territorial de un juzgado. O incluso esto se da a nivel Ministerio Público. Vamos a suponer que los hechos se dan en la Ciudad de México, pero por alguna situación uno de los detenidos o una de las víctimas tuvo que ser trasladada a un hospital, pero en la Ciudad de México no había cupo y hubo la necesidad de enviarla a un hospital en el Estado de México. Desde luego el Ministerio Público de la Ciudad de México no tiene competencia en base al territorio, ¿verdad? En el Estado de México. Entonces, ¿qué va a hacer? En vía de auxilio le va a solicitar el apoyo al Ministerio Público del Estado de México para que recabe la entrevista, ya sea del imputado o la víctima que se encuentra fuera de su demarcación territorial. A esto le vamos a conocer entonces como la competencia auxiliar, ¿sí? Esto también se da en materia de justicia cívica, está contemplado tanto en la ley y su reglamento. Cuando un juez cívico tiene que realizar una notificación, una diligencia fuera de su demarcación, tiene que solicitarle el apoyo al juzgado cívico competente por razón del territorio para que éste realice la diligencia, y obviamente le tiene que rendir informes al juez cívico que solicitó dicho auxilio. ¿Preguntas en relación a este criterio de la competencia auxiliar? ¿Tomás? No, una duda, doctor. Sí, adelante. ¿Nada más estás a los 12 años entonces de los menores? A ver otra vez porque te perdí. Ajá. De los juzgados de la familia, ¿la competencia nada más es para los menores de 12 años? No, bueno, solamente cuando hablamos de los jueces que están adscritos a la justicia de género. Ok. Sí, nada más en esos casos. Gracias, doctor. No, de nada. Ok, entonces, ahora, el artículo 24 del Código Nacional de Procedimientos Penales también nos habla de la autorización judicial para diligencias urgentes. Dice: el juez de control que resulte competente para conocer de actos o de cualquier otra medida que requiera control judicial previo, se pronunciará al respecto durante el procedimiento correspondiente. Sin embargo, cuando estas actuaciones debieran efectuarse fuera de su, vuelve a utilizarse en forma incorrecta el término jurisdicción, debería decir de su territorio, y se tratará de diligencias que requieran atención urgente, dice: el Ministerio Público podrá pedir la autorización directamente al juez de control competente en aquel lugar. En este caso, una vez realizada la diligencia, el Ministerio Público lo informará al juez de control competente en el procedimiento correspondiente. Entonces estamos hablando nuevamente de lo que es la competencia auxiliar, cuando otro órgano o el Ministerio Público auxilian a un Ministerio Público, a un juez, porque la diligencia se va a llevar a cabo fuera de su circunscripción territorial. Adelante, Tomás. Nada más la pregunta es: el artículo 24 es del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sí, Código Nacional de Procedimientos Penales. Ajá. Nacional de Procedimientos de la Ciudad de México. No, acuérdese que esos códigos ya están abrogados. Hoy tenemos solamente un código y aplica en toda la República. Código Nacional de Procedimientos. Sí, penales. Penales. Y ya viene, Perfecto, gracias. ya deben emitir dentro de poco el Código Nacional de Procedimientos Civiles, porque hubo un amparo que ya ganó un gobernador y la sentencia obliga al Congreso de la Unión a emitir ese Código Nacional. Bien, luego tenemos la competencia por seguridad. Este es un criterio específico de la materia penal, como se los había comentado, atendiendo a las características del hecho investigado y por razones de seguridad. Ciertos jueces van a conocer de determinados asuntos donde se encuentren prisiones de máxima seguridad, y la finalidad es garantizar el desarrollo adecuado del proceso.
Lo mismo va a aplicar para los casos en que a petición de parte se estime necesario trasladar a un imputado a un centro de reclusión de máxima seguridad y donde será competente el órgano jurisdiccional que se encuentra ubicado precisamente en ese centro de máxima seguridad. ¿Cuál es su fundamento? El artículo 22 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por eso les comento, no les debe resultar extraño que detengan a una persona en la Ciudad de México y de inmediato lo trasladen a la provincia por cuestiones de seguridad. Sobre todo tiene que ver con delitos de delincuencia organizada, ¿sí? Bien, luego tenemos lo que se llama la competencia por atracción. ¿A qué se refiere la competencia por atracción? Esta se refiere a la facultad que recae en ciertos órganos para conocer sobre determinados asuntos que, dada su importancia o trascendencia, pues deben ser resueltos por determinadas autoridades. Por ejemplo, esta facultad se encuentra regulada en la Ley de Amparo, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo a lo que establece el artículo 107, fracción octava, inciso B de la Constitución Federal, puede atraer, ya sea de oficio o a petición del fiscal general de la República, un amparo directo que normalmente le debe corresponder conocer a un tribunal colegiado de circuito, precisamente cuando su interés o trascendencia así lo amerite, para lo cual se tiene que seguir un procedimiento que está regulado en este caso por el artículo 40 y 85 de la Ley de Amparo. Ahora, también este principio o este criterio existe en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Concretamente el artículo 21 nos regula la facultad de atracción en materia penal para aquellos delitos del fuero común que sean cometidos contra un periodista o una persona o instalaciones que de alguna manera afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o de imprenta, y en los que el Ministerio Público de la Federación debe atraer el asunto para conocer del mismo y obviamente perseguir el delito, por lo que quienes serán competentes para resolver sobre ellos, pues por supuesto serán los jueces federales. Ahora, para que se pueda ejercer la facultad de atracción en materia penal deben darse cualquiera de las siguientes circunstancias. Esto de acuerdo con lo que señala desde luego el artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Primero dice que existan indicios de que que en el hecho constitutivo de delito haya participado algún servidor público, tanto de los órdenes estatales como municipal. Dice 2. En la denuncia o querella u otro requisito equivalente, la víctima o ofendido hubiese señalado como probable autor o partícipe a un servidor público de los órdenes estatal o municipal. Dice 3. Se trate de delitos graves así calificados por el Código Nacional de Procedimientos Penales y la legislación aplicable para prisión preventiva oficiosa. Entonces aquí tenemos que irnos al catálogo que establece el artículo 19 constitucional y el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales para determinar si estamos en presencia o no de un delito grave, así como aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Dice: la vida o la integridad física de la víctima ofendido se encuentra en riesgo real. Siguiente, lo solicite la autoridad competente de la autoridad federativa de que se trate. Dice: los hechos constitutivos de delito impacten de manera trascendente el ejercicio del derecho a la información o a las libertades de expresión o de imprenta. Dice: en la entidad federativa en la que se hubiera realizado el hecho constitutivo de delito o se hubiere manifestado sus resultados, existan circunstancias objetivas generalizadas de riesgo al ejercicio del derecho a la información, a las libertades o de expresión o de imprenta. El hecho constitutivo del delito trascienda al ámbito de una o más entidades federativas. Y la última hipótesis dice: por sentencia o resolución de un órgano
previsto en un tratado, se hubiera determinado responsabilidad internacional del Estado mexicano por su defecto o su omisión en la investigación, persecución o enjuiciamiento de delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten, menoscaben el derecho a la información o a las libertades de expresión o de imprenta. Bueno, un ejemplo pudiera ser el que determinados periodistas fueran detenidos arbitrariamente por instrucciones de un gobernador en virtud de que empezaron a expedir o a realizar videos donde de alguna manera critican al actual gobernador, y entonces sufren una persecución, se les detiene arbitrariamente, y entonces estamos dentro de alguna de las hipótesis para que ese asunto lo atraiga la Fiscalía General de la República, ¿sí? Entonces bastará con que se dé alguna de las circunstancias que mencionamos para que lo pueda traer la PGR, y en su momento quien pueda resolver sobre el mismo ya sería no un juez del orden común, sino un juzgado del orden federal. Esta figura de la atracción también se encuentra regulada tratándose del juicio de nulidad en materia administrativa. En este caso, el artículo 48 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo establece que si la resolución tiene características especiales, por lo que la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa considera que tiene que atraer el asunto, en virtud de que los conceptos de impugnación pudieran marcar una trascendencia incluso para fijar criterios jurisprudenciales, entonces se deberá ejercer esta facultad de atracción. Si ven, es muy parecida o similar a la facultad de atracción que ejerce la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero aquí hablamos de un juicio de nulidad. Entonces, si ven, la cuestión de la concurrencia, perdón, de la atracción, no es una cuestión que solamente se da en el amparo, se da en materia penal y también en materia administrativa. Luego tenemos finalmente lo que se llama la competencia por itinerancia. ¿Y qué es esto de la justicia por itinerancia? Es aquella que se presenta por las características y territorio de un país o de una entidad federativa, donde hay regiones donde es difícil que los gobernados puedan accesar a la justicia, y entonces ¿qué es lo que se hace? Se traslada a los órganos encargados de administrar la justicia a las poblaciones, vamos a decir, más vulnerables. Este tipo de justicia es muy común en materia agraria. Entonces la itinerancia de los tribunales unitarios agrarios encuentra su fundamento precisamente en el artículo 8º, fracción segunda de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, donde precisamente se establecen las facultades de los tribunales unitarios. Ahora bien, el artículo 56 también de el reglamento interior de los tribunales agrarios dispone que cada magistrado de los tribunales unitarios deberá presentar un programa trimestral de justicia itinerante, señalando los municipios, poblados y tipos de asunto a cuyo conocimiento se abocará, y debe señalar un calendario para que se hagan las visitas o actividades a desarrollar, y las circunstancias particulares del por qué se considera que se le tiene que llegar a los gobernados este tipo de justicia. Ahora bien, este tipo de justicia también se da en materia de justicia cívica. Entonces, es muy común que se den los famosos juzgados itinerantes. Por ejemplo, en materia del programa Conduce sin Alcohol, normalmente no los remiten a los juzgados adscritos a las coordinaciones territoriales, sino que se
se establece un juzgado móvil o itinerante, que normalmente el juez está a bordo de una unidad que está ahí muy cerca o prácticamente ahí en el punto de revisión, y la finalidad es resolver el asunto en ese momento y que sean trasladados al centro de sanciones administrativas. También se da mucho en los eventos deportivos, donde las personas suelen alterar el orden, y entonces en lugar de que los presuntos infractores sean llevados al juzgado de la demarcación territorial, sean llevados a un punto donde se montó un juzgado cívico itinerante. ¿Y cuál es el fundamento para la justicia cívica itinerante? Precisamente es el artículo 116, párrafo segundo de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, y dice lo siguiente, dice: por necesidades de servicio y para la eficaz y pronta administración de justicia, podrá ampliarse el ámbito de actuación de los juzgados para conocer de presentaciones, procedimientos y diligencias que correspondan a los juzgados de otras circunscripciones territoriales e itinerantes. Entonces, la justicia cívica itinerante también se encuentra contemplada en la Ley de Cultura Cívica. Y luego tenemos lo que se llama la competencia por conexidad. ¿Y qué es la conexidad? Vamos a decir que es una especie de fenómeno jurídico que se presenta cuando existen dos o más litigios distintos que están siendo ventilados en procesos diversos, pero que tienen cierta vinculación por provenir de la misma causa o la misma relación, es decir, existe cierta conexión. Esto le vamos a llamar conexión objetiva, o porque en ellos intervienen las mismas partes. Puede ser que haya identidad de hechos, pero se trate de personas diversas, o puede existir identidad de sujetos. Vamos a poner un ejemplo. Tomás va conduciendo su vehículo automotor en la vía pública y no se percata que la señal luminosa está cambiando a rojo, entonces no alcanza a detener su vehículo y entonces impacta al vehículo que lo precedía. Este sale proyectado y este a su vez proyecta a otro y este a su vez a otro y otro, lo que vulgarmente se llama como una carambola, ¿sí? Ahí estamos hablando de identidad de hechos, pero hay diversos sujetos afectados, ¿sí? Cada una de las partes pudiera decidir presentar su demanda ante un juzgado o lo presentan en momentos diferentes, vamos a decirlo, y entonces uno cae en el juzgado segundo de cuantía menor, otro en el juzgado quinto, otro en el séptimo, ¿sí? Una de las partes puede solicitar lo que se llama la conexidad de la causa, en virtud de que existe identidad de hechos pero no de sujetos, es decir, todo derivó de un mismo hecho, ¿verdad? Aunque son diversos los afectados, y lo que se busca es que no haya sentencias contradictorias, que todas se resuelvan en un mismo expediente. Entonces, a esto le vamos a llamar competencia por conexidad. Ahora sí, por ahí alguna de las chicas quería comentar algo. Laura, Andrea. ¿No? No, profe. No, escuché como que alguien habló, ¿no? Sí queda claro entonces qué sería la competencia por conexidad. Aquí lo que se busca es que se acumulen los procesos y se resuelvan en un solo juicio o expediente, ¿sí? Ahora, todo esto que acabamos de mencionar abarca lo que es la competencia objetiva, ¿sí? O sea, la competencia objetiva, como lo habíamos precisado en la sesión anterior, hace referencia al órgano jurisdiccional sin importarnos el sujeto titular, y básicamente comprende los criterios que están plasmados en la ley para que un órgano pueda conocer o no de un asunto. Entonces, una vez que ya vimos lo que es la competencia objetiva
y cuáles son los criterios para fijar la competencia, vamos entonces a analizar a la competencia subjetiva. Y la competencia subjetiva, contrario sensu de la competencia objetiva, lo que le interesa no es el órgano o los criterios que establece la ley, sino el sujeto titular del órgano jurisdiccional, y tiene que ver con aquellos casos que la ley señala donde una determinada persona está legitimado o bien se encuentra impedido para conocer y resolver sobre un asunto determinado. Hay que recordar que de acuerdo a lo que establece el artículo 17 constitucional, los jueces deben ser imparciales. ¿Esto qué quiere decir? Que no se pueden cargar hacia los intereses de una de las partes, porque si no pudieran incurrir incluso en una conducta delictiva que se llama prevaricación o prevaricato. ¿Y en qué consiste? Precisamente en resolver un asunto con falta de objetividad o falta de imparcialidad, es decir, hay parcialidad porque tengo un interés directo o indirecto en el asunto. Y luego, bajo la anterior tesitura, la competencia subjetiva se clasifica para su estudio en los siguientes conceptos. En primera instancia tenemos lo que se llaman los impedimentos. ¿Qué son los impedimentos? Consisten en la descripción de situaciones o razones que la ley considera como circunstancias de hecho o derecho por los cuales una persona que está a cargo de un órgano jurisdiccional no puede ni debe conocer de un asunto, porque a lo mejor es amigo, es enemigo, es familiar o simplemente tiene un interés directo o indirecto en el asunto y por ende se encuentra imposibilitado para conocer del mismo. Y entonces poníamos el ejemplo donde Tomás es juez y Gabriela promueve una demanda, son amigos y por azares del destino el asunto cae en el juzgado de Tomás. Tomás lo que tendría que hacer es manifestar que en virtud de que tiene una relación de amistad con Gabriela se encuentra impedido para conocer del asunto. Si la contrario, por ejemplo, es Laura y se percata de que Tomás, aun y cuando existe ese impedimento, se abstiene de dejar de conocer, entonces lo que va a hacer es acudir ante su superior jerárquico y va a ejercer lo que se conoce como una recusación, ¿sí? Porque Tomás, una vez que se percató de la existencia de ese vínculo de amistad, debió excusarse, es decir, debió haberle manifestado a su superior jerárquico que en virtud de que existe un lazo de amistad con una de las partes, él no es, ¿verdad?, la persona más apta para conocer de ese asunto. Entonces, la competencia subjetiva comprende básicamente tres aspectos. El primero de ellos son los impedimentos, es decir, aquellas circunstancias por las cuales una persona no puede conocer de un asunto. Luego vienen las excusas. ¿Y qué son las excusas?